Gracias, Juanra. Y aquí en la sección de Mi Abogada, Tu Abogada y Nuestra Abogada vamos a hablar de los derechos y obligaciones de los educandos en el DF. Buenos días, mi querida abogada. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Buenos ¿usted? días. Me regañan porque dicen que siempre estoy viendo para abajo, pero estoy aquí ¿Quién te preparada. regaña, Frente, abogada? hombros, Ay, ¿quién crees que me pueda estar regañando toda la Ay, vida? esa ¿Quién? gente. Vamos a decir nombres. Mi marido, nada Póngase derecha. Marido, Mi no sea marido. tan juzgón. Yo le diría de otra manera, pero bueno, vamos a hablar de los Vamos a educandos. hablar. Venga. Vamos a hablar de la Ley de Educación en el Distrito Federal. Se podría prestar a confusión porque hay escuelas que son competencia federal y hay escuelas que son competencia del gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, las disposiciones son muy parecidas y vamos a hablar concretamente de la del Distrito Federal, que fue publicada en la Gaceta Oficial desde el año 2000, también es relativamente nueva. Okay. Vamos a hablar de los derechos que tienen los educandos, pero sí hay que aclarar, no nada más tienen derechos los alumnos, también tienen obligaciones. Es como los adolescentes y los niños que nada más dicen tener derechos y se les olvidan las obligaciones. Vamos a hablar posteriormente de las obligaciones. Nos dice esta ley que los habitantes del Distrito Federal tendrán acceso al sistema educativo de esta entidad sin más limitaciones que satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones relativas a la materia. ¿Esto qué quiere decir? Que tienes todo el derecho de entrar, de acudir a una escuela siempre y cuando cumpla los requisitos, vaya, De los la edad, mínimos, edad, estudios. Si vas a la secundaria, evidentemente tienes... Claro. la obligación de presentar tu certificado de primaria. Si no tienes un certificado de primaria, no vas a entrar a la secundaria. Okay. Pero bueno, los alumnos inscritos en las instituciones educativas de los diferentes tipos, niveles y modalidades, ¿a qué tendrán derecho en el Distrito Federal? A recibir una educación con fundamento en los principios contenidos en la Constitución mexicana, en el artículo 3, que nos habla de una ley laica, gratuita, etcétera, etcétera, que dice muchas cosas el artículo 3 constitucional, pero con ese fundamento es con lo que empieza esta ley. A obtener una inscripción en escuelas de educación pública para que realicen los estudios de preescolar, primaria, secundaria y educación media superior de acuerdo con los requisitos establecidos. Incluso me atrevería a decir que también la educación profesional, ya que el gobierno del Distrito Federal, recordemos que hace poco implementó la Universidad del Distrito Federal. También nos habla que obtener inscripción en escuelas de educación especial. Esto es bien importante. El gobierno del Distrito Federal ya cuenta con escuelas oficiales para recibir educación especial cuando se presentan, obviamente, necesidades educativas especiales. Esto es un derecho, el acceso a este tipo de escuelas. Incluso hay escuelas de educación primaria hasta universidad que no tienen el rubro de educación especial, sin embargo, algunas tienen la obligación de recibir alumnos con ciertas características, siempre y cuando no se dificulte la mecánica entre escuela y alumno, pero sí es posible poder acceder a esas escuelas. También nos dice que los alumnos tienen el derecho de participar en el desarrollo de las actividades educativas, pedagógicas, científicas, culturales, tecnológicas, ya me cansé, sociales, deportivas, de educación física y recreativas que realice la escuela. Obviamente esto de acuerdo a los planes y programas del gobierno del Distrito Federal. ¿Qué más nos dice? Pues mira esto que es tan socorrido. Conocer los resultados de las evaluaciones parciales y finales del curso correspondiente y criterios para asignar las calificaciones. ¿Cuántos alumnos no se quedan fósiles? No, deja tú eso. Yo no sé si a ti te pasó o a ti te pasó, Pau. A mí nunca me pasó. Puro eso. 10. No, tampoco. Yo sí. Pero por ejemplo... Mentira. Cuando eres evaluado y no estás conforme, no estás de acuerdo con esa calificación, tienes que conocer los resultados, incluso tienes el derecho a saber de qué manera te calificaron y cuál fue el criterio que utilizaron para esas calificaciones. También nos habla de obtener justamente las calificaciones, constancias, certificados y grados académicos de estudios. Si terminas la secundaria, obviamente que tienes todo el derecho de recibir un certificado de secundaria. Nadie puede retrasarte tus papeles, ni por razón de inscripción, ni por razón de problemas
que hayas tenido dentro de la escuela. Esas son cosas totalmente diferentes. Oiga, abogada, en el caso de que digan que siempre pasa, en todas las generaciones escuché, es que a mí me califican de manera diferente y me castigan, ¿con quién, además de en primera instancia con el director de la escuela, con quién te puedes apoyar? Tienes que ir con las autoridades escolares, supervisión, y estos son procedimientos meramente administrativos. Sin embargo, lo puedes hacer, obviamente, como te lo acabo de decir, procedimiento administrativo, pero de aquí se pueden derivar muchas cuestiones. Si no te dejan entrar a una escuela o no te dan la inscripción porque eres moreno, obviamente aquí estamos hablando del delito de discriminación. Si hay bullying, como sabemos que de repente existe, también es un estamos delito. hablando de un delito, de sanciones. Dependiendo la naturaleza de la falta es a donde debes de acudir. Nos dice la ley también que tienes el derecho a ser escuchado y atendido por los docentes y autoridades de su plantel en relación con todos aquellos asuntos que correspondan a esa actividad escolar. Formar sociedades de alumnos, ser parte de la cooperativa. Hay varias disposiciones, obtener acceso gratuitamente a los servicios médicos que proporciona el gobierno del Distrito Federal ya por el solo hecho de ser alumno. Bien. Y también a conocer las disposiciones contenidas en los reglamentos de las instituciones. Yo creo que muchos de los estudiantes no conocen a fondo los derechos que tenemos, así como también las obligaciones. Pero fíjate, tienes que conocer el reglamento de la escuela, pero además estás obligado a, dice aquí, cumplir con las normas contenidas en los reglamentos. El reglamento que te da tu escuela está perfectamente supervisado y aprobado por las autoridades. Y así como tienes derechos, tienes la obligación de cumplir con ese reglamento. No nada más es Igualmente de allá que la para escuela acá. tiene la obligación de cubrir un temario y también tiene sus De acuerdo a los planes y programas. Y si tienen dudas, pues ahí está Servicios Educativos del Gobierno del Distrito Federal. ¿Tu contacto, por las dudas que tenga la gente? Es derechofamiliarmexico@hotmail.com. Hoy no me Esa equivoco. memoria. muy bien. Bien, abogada. Mañana hablaremos de obligaciones de patrones y trabajadores. Vamos a presentar una cápsula con el licenciado López Muy Rodríguez. bien. Y Excelente. bueno, pues sin duda el viernes preguntas y respuestas para que nos empiecen a contactar. Muchísimas gracias, abogada. De nada, Pau. Nos vemos Gracias. mañana, Frank. Y bueno, pues para que todo aquello no abandonen la escuela, el apoyo económico por la familia. Esto es a fin de contribuir con el derecho a la educación de las niñas y niños y adolescentes de entre 6 y 14 años y que viven en situación de vulnerabilidad social y económica en la Ciudad de México. El programa de becas escolares del DIF Distrito Federal los ayuda a terminar la educación primaria y secundaria. Pues un programa más del Gobierno de la Ciudad de México. Y esa es una parte de los derechos también, a Importante. recibir apoyos económicos por parte del Gobierno del Distrito ¿Y Federal. cuántos programas hay de los que tenemos que estar enterados? Muchísimos. Hay muchos. Muchísimos. Para apoyarnos, por supuesto, con el gobierno.